inconsciente, ¿no? Es interesante eso, digamos, porque diferencia, digamos, lo que es el psicoanálisis con ciertas psicoterapias. No sé si todas las psicoterapias serán así, pero por ahí hay psicoterapia que dice, a ver, hay que escuchar las contradicciones y marcar las contradicciones en el discurso, a ver qué respuesta tiene el sujeto ante las contradicciones, nos dicen si es un borderline o una personalidad no sé qué. Y como en el psicoanálisis eso no, digamos, inicialmente no se busca eso, ¿ves? Permitir que el sujeto nos engañe y se engañe a sí mismo, ¿no? Porque así va a ir surgiendo la verdad. El concepto de mensaje de la psicoterapia. Claro. Personalidad enseña como contrarrelación. La psicología de la personalidad, en materia de cuarto, creo que enseñan eso, que vos tenés que contrastar el discurso, cosa de que se vea, digamos, si hay una contradicción, si hay alguna cosa así. Claro. Permíteme, con respecto al tema del fantasma y la significante de la falta del otro, el enigma es ese, es la falta del otro. Claro, el deseo del otro, digamos, es lo que no se sabe qué quiere el otro. Y el fantasma es la interpretación de eso. Es la interpretación que hace el sujeto de ese enigma. Para usar un poco el... Claro, eso se ve, por ejemplo, en los niños con los niños. Que los niños, digamos, tienen el enigma ahí, frente, ¿no? O sea, tienen ahí, es vívido el enigma del otro, de los otros, ¿no? Entonces, constantemente están construyendo cosas, fantasías, juegos, etcétera, sobre ese enigma. Están interpretando, claro, ¿no? Que es un poco lo que vos decías, y a lo largo del análisis de lo que se trata es de encontrar la lógica de esa construcción. Claro. Bueno, y para ir avanzando quería poner dos ejemplos clínicos, uno perteneciente a Ricardo Gandolfo, que está en el libro de Ensayos Analíticos. Es una pequeña viñeta un poco para ejemplificar esto, lo que venimos hablando, ¿no? Les leo. Dice, una mujer desarrolla gran parte de su análisis en referencia a la muerte temprana de su padre, cuando ella contaba con solo 2 años. Bueno, dice, hay una suerte de melancolía histérica en la manera en que ella, la menor de 7 hermanas, se ha dedicado a lo largo de su vida a velar la memoria de su padre, rechazando incluso a los pretendientes que surgieron para solicitar su atención. Dice, pero he aquí que el análisis experimenta un giro decisivo, dice, en ocasión de comprobar, luego de varias vueltas a través de sus identificaciones viriles, que detrás de la incesante queja dirigida al muerto se encuentra la figura de la madre, la cual había descuidado su atención, sumida en la melancolía en que le había dejado la muerte de su esposo. Entonces, va siguiendo, ¿no? Se entiende. Este punto de viraje está dado en torno a una intervención en relación al saber sobre la muerte de su padre. Dice una pregunta que le dice ahí bruscamente, al cabo de sus asociaciones, que la pregunta es, ¿cómo sabe usted eso? Esa es la intervención, ¿cómo sabe usted eso? Entonces dice que esto cambia fructuosamente, digamos, el giro de la situación al hacer esta pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabía? Dice, lo sabía, en efecto lo sabía por su madre, la cual había edificado una historia sobre su padre que la paciente había aceptado no sin protesta. ¿Por qué no sin protesta? Bueno, dice, puesto que los síntomas indicaban sus dudas sobre la versión materna. Entonces dice acá, vemos entonces transformarse la posición melancólica inicial en una curiosidad casi compulsiva que la llevan a interrogar las circunstancias de la muerte de su padre y más allá la razón por la que su madre habría construido esa versión. Las relaciones entre la versión materna y los síntomas de la paciente se vuelven aclaratorias. Así, para nombrar solo uno, su posición viril en muchos aspectos de la vida iba a compensar la pérdida sufrida por su madre. Inicialmente puede decirse aquí que el analista ocupaba una posición transferencial de testigo, dice, de la queja repetitiva e incesante, ¿no? Esto un poco, digamos, como le iba indicando recién, digamos, como ir dando lugar a
que la paciente hable, digamos, y desplegando, digamos, toda una cadena discursiva sin entrar en las contradicciones, el discurso, nada de eso. Lo que Lacan habla en intervención sobre la transferencia, con la posición de Freud ante Dora, digamos, cuando cuenta toda la cuestión de la señora K y el señor K. Lacan dice que Freud, digamos, con su forma de recibir el discurso, lo que promueve un cierto desarrollo de la verdad en Dora. Bueno, sigo. Hasta acá nomás. Dice, la indicación interpretativa pasa el efecto de esa queja al trabajo. Entonces la posición del analista es identificada aquí con la de una hermana que se había abierto de la situación tempranamente, que no había escuchado el sufrimiento materno para construir su vida lejos de la melancolía familiar. Y bueno, dice después al final, algo del goce situado en relación al padre, dice, comienza a ser elaborado lentamente. Bueno, después continúa algo en relación al caso, pero bueno, quería situar ahí cómo, digamos, una pregunta tiene ese valor, digamos, interpretativo, digamos. No es una cosa así, tampoco la interpretación es una cosa gloriosa que hay que decir, digamos. Muchas veces son ahí indicaciones, alusiones, preguntas, con las cuales, digamos, puede cambiar ciertos sentidos de los síntomas y demás. Bueno, le había hecho relación al seminario 17, en la segunda clase, que se titula El amo, la histérica, y donde Lacan distingue dos modos de interpretar. Al primero lo llama enigma, que es lo que vengo desarrollando. Digamos, un enigma para Lacan, digamos, es un decir a medias. Esa es la función del enigma, dice Lacan acá. Y después habla Lacan de otra forma de interpretación, que es la cita. Habla enigma y cita. ¿Qué sería esto de la cita? O sea, cuando se cita el texto de un paciente, se lo cita con una cierta intención, ¿no? No una intención de significación, sino con la intención, esto que le decía al comienzo, que eso quiere decir algo, no sé muy bien qué quiere decir, ¿no? Captar por ahí algún significante que puede ser equívoco, digamos, porque el paciente muchas veces hablan todo el tiempo con cosas equívocas, digamos, en su tonalidad, cómo cortan la frase. Entonces, muchas veces tomar alguno de esos significantes y citarlo, digamos. Citar es esto, digamos. Tomo algún significante de la cadena discursiva, se la devuelvo y digamos, lo interrogo sobre eso. Eso sería citar. Ahí Miller, cuando habla de la cita en Introducción al Método Analítico, hace referencia al pasaje y dice que, me acuerdo, es una cosa divertida, dice que los estadounidenses son tan pragmáticos y utilitarios en relación al lenguaje que cada vez que tienen que citar necesitan sí o sí hacer los dedos, digamos, a dos comillas, porque tienen un uso tan utilitario del lenguaje que no lo pueden citar, digamos. Bueno, entonces citar no es necesario que uno haga así, estoy citando, sino es tomar lo significante y como devolverlo, digamos. Entonces cuando se cita es como decirle, usted lo dijo. Lacan decía, creo que en televisión, que dice, no soy yo el que se lo hago decir. No sé si en televisión o en Leturdi, en uno de esos, le dice, no soy yo quien se lo hace decir. O sea, lo dice usted mismo. Bueno, había pensado en poner de ejemplo una cuesta así bien sintética de un paciente hace unos años atrás, que bueno, que lo recibo, va a las entrevistas iniciales planteando algo, entre la tercera y cuarta entrevista empieza a plantear el tema de su duda en torno a la orientación sexual. Se lo plantea así como síntoma, esto, que dudaba, homosexual o heterosexual, ¿no? Y esto lo planteaba así como duda.
bueno, me relata diversas experiencias de su infancia, de su adolescencia, encuentros homosexuales y además, lo interesante porque el paciente este siempre hablaba mediante, digamos, el mecanismo clásico ese de Freud que señala Freud de la negación, ¿no? Para decir algo siempre negaba anteriormente, ¿no? De distintas formas, no solamente diciendo no es que yo piense tal cosa, y lo hacía entre otros juegos de palabras, quería decir una idea y antes decía todo lo contrario para negarlo, y así, ¿no? Entonces estaba la negación, ¿no? Y bueno, después de la cuarta entrevista que se pasa hablando en torno a sus dudas, digamos, yo le finalizo la sesión y le digo, no hay duda, simplemente eso, no hay duda. Yo no sabía muy bien qué le estaba diciendo, digamos, además es algo equívoco, digamos. No hay duda, no hay duda de qué. Inmediatamente surge eso. Pero él es algo muy presente en su discurso, digamos, el tema de la duda, la palabra duda, ¿no? Obviamente un obsesivo, ¿no? Entonces le digo, no hay duda. Bueno, ¿qué pasa después de que yo le digo eso? Se va de la sesión, vuelve a la sesión siguiente y me dice que me había pensado en hablar por teléfono para tomar una sesión antes porque se había sentido mal después de salir de sesión, se había angustiado, había dormido mal a la noche, había tenido sueños, pesadillas. Bueno, me dice que no me había hablado porque no me quería molestar, ¿no? Y bueno, y me cuenta los sueños. ¿Ah? Ahí está la duda de si hablar o no. Sí, claro. Y me cuenta, digamos, bueno, unos sueños y unas pesadillas ahí que de alguna manera tienen el valor, digamos, de confirmar la interpretación, ¿no? Esto que decía Ricardo la vez pasada, citando Freud, en Construcciones en Psicoanálisis 1937, Freud dice, ¿cómo sabemos que nuestras intervenciones dieron el blanco? ¿Por qué nos guiamos? ¿Nos guiamos por el sí o no del paciente? No, porque es mentiroso. Muchas veces el paciente dice, uno le dice algo y dice, sí, es verdad, estoy de acuerdo. No tiene nada que ver, porque puede decir por un montón de cosas, porque complacencia para él, un montón de cosas. No puede decir no, puede haber resistencia, ¿no? Entonces Freud dice, no nos guiamos ni por el sí ni por el no. Entramos en esa lógica de sí o no, sino nos guiamos por los efectos que produce en el paciente. Uno de los efectos puede ser, Ricardo decía la vez pasada, un indicador puede ser la risa, que un paciente se ría, ¿no? Uno le dice algo y se ríe, cuando muestra una cierta división. También puede ser el desconcierto del paciente, uno le dice algo y el paciente queda desconcertado, ¿no? de lo que se le dice. También, obviamente, también decía Ricardo, que se caigan creencias previas del paciente, ¿no? Por eso muchas veces un análisis como que va logrando eso, digamos, el paciente tiene otra perspectiva o mirada de él y del mundo, ¿no? Porque también el paciente diga, y eso también surge, esto nunca lo había pensado, nunca había pensado en esto, ¿no? Y uno por ahí le dice una cosa muy simple y el paciente dice, nunca había pensado en eso. La angustia también. Sí, la angustia, claro, como el paciente este que yo hacía alusión. Por curiosidad, que vos dijiste no hay duda. Sí. Y esto se produce desencadenamiento de la angustia en el proceso de la Pesadilla, sueño. él entendió eso, no hay duda respecto de su condición sexual. Claro. Él entendió, no hay duda de que soy homosexual. Esa Claro. es la conclusión que él hizo. Sí. Algo así. Sí. Bien. Sí. No lo dije, no me parece necesario, pero sí. Bueno,
a ver si pueden precisar, digamos. Parece que como que la interpretación está hecha siempre sobre la palabra, digamos, sobre el significante y no sobre los hechos en sí. O sea que vos, de cualquier parte de la cadena discursiva, citás algo, una partecita, una palabra, y, digamos, y eso dispara, digamos, puede disparar, digamos, algo en el paciente, o no. Pero no es que vos estás haciendo alusión, o no lo estás haciendo conscientemente, digamos, a un hecho de la realidad, digamos, porque me parecería que vos estás pensando de que es homosexual y te estás indicando con tu intervención de no hay duda de que es homosexual, pero no es así, ¿no? Claro, no se trata, por eso no es una intención de significación, por eso te decía. No hay duda, no hay duda. Es que no hay duda puede implicar, no hay duda de que es heterosexual. Claro, También, claro, exactamente. Por eso le decía que era equivo por sí mismo. Claro. No, yo pregunté esto porque, digamos, teniendo en cuenta que la obsesión, el problema de la duda acerca de la condición sexual es clásica, digamos, entonces me pareció que la precipitación del paciente en la interpretación iba a ir a ese lado porque, como dice muy bien, ¿cómo es tu nombre? Beatriz, también, porque no hay duda que soy hétero. Era ambigua la interpretación, totalmente ambigua, pero él responde con el fantasma de él. Exactamente. Concluye con su fantasma. Soy homosexual. Ay, qué angustia, qué horror. ¿Qué hago? ¿Lo llamo? ¿No lo llamo? No puedo dormir. ¿No? Pero es el fantasma de la homosexualidad. Ya eso mismo descarta que es homosexual. Exactamente. El homosexual se plantea esas cosas. Depende, digamos, fuera erótico. Bueno, pero digamos, la elección sexual, la elección de la posición de voz sexual es más fija, digamos, ¿no? Te saco de esa duda es porque el tipo algo no es en un sentido estricto homosexual, puede ser de facto de homosexualidad contrariable, ¿no? Bueno, un poco para ir finalizando, les decía, la interpretación analítica, esto que marcaba Ricardo al comienzo, se va a oponer al modo que trabaja el inconsciente, ¿no? Se opone. ¿No? ¿Por qué? Porque la interpretación analítica tiene que ir al sinsentido, tiene que ser asemántica. De algún modo, Freud también entendía esto del sinsentido, ¿no? También hay una carta de Freud a María Bonaparte, la princesa. María Bonaparte es la que le compra la correspondencia con Fliss, y que Freud no quería que se publique, después se la termina publicando Ana Freud, donde María Bonaparte le pregunta sobre el sentido de la vida. Y Freud le contesta, esto lo cita Germán García en Fundamento de la Clínica Analítica, como digo, también lo cita ahí. Freud le contesta y dice: quien busque un sentido o un valor a la vida, dice, está perdido, le dice Freud. Dice, puesto que ni uno ni lo otro existe. Dice, no existe ni el sentido ni el valor a la vida. Dice, los sujetos que buscan el sentido de las cosas son sujetos que reprimen su deseo, ¿no? Porque cuando alguien hace algo que le gusta, no se está preguntando qué sentido tiene esto. Lo hace directamente, digamos. Pero cuando uno empieza a preguntarse, ¿pero qué sentido tiene que yo estudie, no sé, psicología? Ahí está frito, ya empieza todas las dudas existenciales propias del obsesivo. Pero bueno, digamos, ¿no? Uno no se pregunta las cosas que desea, digamos. Bueno, para finalizar en torno a la cuestión del inconsciente, de lo que hablaba al comienzo, bueno, decía esto, que la interpretación, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que también explicó Ricardo la vez pasada, que apunta al sinsentido. Eso tiene que ver con el estatuto que Lacan le va a dar al inconsciente y que empieza, digamos, ya con lo que se conoce, digamos, se sitúa como el momento de Lacan, digamos, que comienza su enseñanza separado de Freud, que es a partir del seminario 11, ¿no?
hay una clase en 4 conceptos fundamentales, tiene un título muy sugerente que se llama El inconsciente freudiano y el nuestro. ¿Qué sería el inconsciente freudiano? El inconsciente freudiano es esto que hablaba Ricardo la vez pasada. El inconsciente es el inconsciente del destino del sujeto, son mis padres. Es decir, la novela familiar del neurótico en torno al Edipo, ¿no? Yo soy así porque mis padres